Hola, ¿qué tal? Me llamo Vicente Pina, de Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, y hoy os voy a hablar sobre el divisor de tensión. El divisor de tensión es un circuito que divide la tensión de entrada en el circuito en otras dos diferentes y más pequeñas de salida. Tiene una fórmula tal que así. Vale, ¿y cómo demostramos esta fórmula? Pues es muy sencillo, lo voy a explicar. Las resistencias están en serie, por lo que la resistencia total será la suma de ellas. Las intensidades, al encontrarse en la misma malla, serán igual tanto la de entrada como la de salida. La tensión de entrada es igual a la tensión 1 más la tensión de salida, y según la ley de Ohm, la tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Podemos sacar aquí la tensión 1 y la tensión de salida. Obviamente las intensidades son iguales. Sustituyendo entonces en la fórmula anterior, obtenemos que la tensión de entrada es igual a la intensidad por la resistencia 1 más la intensidad por la resistencia de salida. Y podemos simplificar y sacar factor común la intensidad. Entonces, usando otra vez la ley de Ohm, obtendríamos nuestra fórmula del divisor de tensión. Bueno, si cambiamos esto por esto. Y ya estaría, ya estaría la demostración hecha. Tendríamos nuestra fórmula. El voltaje de salida será igual a la resistencia de salida dividida por la suma de las resistencias, y todo ello multiplicado por el voltaje de entrada. Tras la demostración, vamos a ver ahora un ejemplo de divisor de tensión. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo con una fuente de tensión y 3 resistencias. La fuente de tensión vamos a poner 100 voltios, 70 ohmios, 35 ohmios y 100 ohmios para las resistencias. Las llamamos R1, R2 y R3. Muy bien, pues simplemente usando la fórmula del divisor de tensión podemos sacar los voltajes de las resistencias. Así como la tensión de R1, la tensión de R2. En vez de la suma de las resistencias podemos directamente ya lo que nos da. Sería 35 partido de 205. Nos daría 17,7. Y luego la tensión de R3, exactamente lo mismo, y nos daría 48,05 voltios. Si sumamos las 3 tensiones, nos debería de dar, quitando los decimales y aproximaciones, 100, que es lo que nos da el voltaje de entrada. Una vez hecho este ejemplo tan sencillo, vamos a ver una aplicación práctica. Imaginamos que tenemos una bombilla más bonita, de 6 voltios y una pila de 10 voltios. Para poder conectar el circuito necesitaríamos que la tensión se dividiese en 6 voltios para la pila y la otra restante pues 4 voltios. Muy bien, pues utilizando todo lo anterior, con todos los datos que tenemos, entonces tenemos una tensión de entrada de 10 voltios y una tensión de salida de 6 voltios. Muy bien. Bueno, haciendo lo de la tensión de entrada igual a la tensión 1 más la tensión de salida, nos da que la tensión 1 es 4 voltios. Nos vamos a imaginar que tenemos una resistencia de 100 ohmios y tenemos que averiguar la resistencia 1. Bueno, pues utilizando todos los conocimientos anteriores, sabemos que la tensión de salida por la suma de las resistencias es igual a la resistencia 1 por la tensión de entrada, y simplemente despejando podemos decir que la resistencia 1 es igual a la resistencia de salida por la tensión de entrada menos la resistencia de salida por la tensión de salida, todo dividido por la tensión de salida. Y simplemente sustituyendo nos da que la resistencia 1
debe ser igual a 66,66 ohmios. Por lo tanto, ya tendríamos las dos resistencias, los dos voltajes y el divisor de tensión estaría hecho.